que le voy a repetir. Vamos a considerar Romanos 10:17, San Lucas capítulo 15, verso 1, y San Mateo capítulo 13, verso 58. Principalmente ahí vamos a estar. Quiero dejarles una idea y bueno, sustentarla en una panorámica que hay en esos pasajes. Dice Romanos 10, 17, esa no es. Romanos 10, 17. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Otra traducción de la Biblia, de Romanos 17, dice: así que la fe viene por oír. La fe viene por oír la buena noticia acerca de Cristo. La fe, el creer en Dios, y más importante, el creer y llevar a la práctica, viene como resultado de escuchar. De ahí la importancia de que hablemos, de ahí la importancia de que nos tomemos tiempo para compartir, para decir: mira, esto es lo que yo vi en la palabra de Dios, lo que yo aprendí en la palabra de Dios. Repetirlo, dice por ahí una expresión que somos lo que comemos. Una expresioncita, sí, pues de pronto somos lo que comemos, pero también somos lo que vemos y también somos lo que escuchamos. Y la fe, ¿cómo se activa la fe? Pues la fe se activa, es consecuencia de escuchar la palabra de Dios. A veces vemos expresiones como: oye, Dios está en todas partes, y tienen razón, Dios está en todas partes. Es también motivo para ir a la iglesia si Dios está en todas partes. Bueno, es que particularmente ahí un día por semana que apartes y que dediques, vas a ir a escuchar la palabra de Dios. Y al escuchar la palabra de Dios, lo que estás haciendo es, de alguna forma, sembrando para la fe. Muchas veces vamos a la iglesia y escuchas palabras y bueno, eso no era para mí. Pues puede ser que en ese momento particular no sea para ti, pero no pierdas de vista que Dios es sabio, que se anticipa, que conoce los tiempos, que sabe lo que viene. De pronto yo no sé lo que venga para mi vida, para tu vida en los próximos 3, 4, 5 semanas. Yo diría: ¿para qué te está preparando Dios? Porque Dios sí sabe, Dios sí conoce lo que viene. De tal forma que cuando vamos a la iglesia idealimos a veces con esa sensación de, pues, en vez de perder el ánimo, decir: pues que fui, hay quien me dice: es que fui y no siento nada. Pues porque de pronto no lo estás padeciendo, de pronto no sabes, pero lo que viene, lo que va a ocurrir puede ser fortalecido. La fe viene por el oír. Y esa fe práctica, esa fidelidad, porque las acepciones de la palabra fe no solo es creer y poner en práctica. Les he dicho, la palabra fe viene de otra palabrita más antigua en el hebreo, que es emuná, que es fidelidad o disciplina a la instrucción y a la enseñanza de Dios. La fe viene por el oír, la disciplina viene por el oír. Un ejemplo así muy coloquial que pudiera parecer hasta pragmático, pero la disciplina de los hijos hacia el padre viene como consecuencia de escuchar la instrucción del padre. Un padre que dice: no metas los dedos en el enchufe, no metas los dedos en el enchufe, no metas los dedos en el enchufe, pues lo que está haciendo es precisamente capacitándolo para protegerlo de algo que le puede hacer daño. La disciplina viene por el oír. Si ese pequeñito nunca escucha a mamá decir: cuando vayas a cruzar la calle, voltea para los dos lados. Una palabra que se puede repetir. No se lo dices porque la haya pasado mal en alguna calle, y no queremos que la pase mal en alguna calle, pero lo decimos para que no la pase mal. La fe viene por el oír, la disciplina viene por el oír, el creer en Dios viene por el oír. La palabra de Dios. Una vez dicho eso, el oír, decía Mario Guerra, me acuerdo, que de pronto la voz de Dios se puede volver conocida cuando has hablado repetidamente con alguien. Cuando hoy tenemos el identificador de llamada, vean, muy fácil, desde que suena lo ves, pero hubo una época en la que timbraba y bueno, sí, ¿quién habla? ¿Quién eres? A ver, habla. Y a la segunda, tercera frase tal vez te dabas cuenta quién era esa persona. Se convertía en una voz conocida. Cuando yo le hablo a Juan y no le digo: hola Juan, ¿qué tal? Soy Juan acá. No me presento. Desde que oye mi voz sabe quién soy. Desde que yo lo oigo hablar sé quién es. Y depende del tono, sé lo que de pronto es, cómo andan las cosas, ¿no? O sea, no solo la voz, sino hasta el tono. ¿Por qué? Porque la voz se vuelve conocida. No te confundes cuando la voz es conocida. Te das cuenta. Hay historias a veces de llamaditas, de esas llamadas raras de extorsión, y que, oye, si hay una voz como llorando y me está pidiendo, pero no era mi hijo, no era mi hija. ¿Por qué? Porque conozco cómo habla cuando está enojada, cómo habla cuando está triste. Conozco aún sus lamentos, aún los sonidos guturales que pudieran ser de pronto imperceptibles para algunos. Una mamá, me llama mucho la atención las mamás que a veces oyen llorar al niño y dicen: tiene hambre, tiene sueño, se cayó, lo conocen. Oye, no te dijo nada, pues no me dijo, pero su voz, la frecuencia me resulta conocida. La voz de Dios puede llegar a ser conocida. Tanto Dios conoce nuestra voz, de entre todas las voces, Dios reconoce la nuestra. Pero también
también nosotros podemos reconocer la voz de Dios. De todas las voces, de todas las instrucciones, en esas inquietudes de la vida, en esas encrucijadas en las que te encuentras, y ¿para dónde le doy? Simplemente ¿para dónde le doy? Y pareciera que no hay un mapa, no hay un GPS en las decisiones que tienes que tomar. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera en mi camino. La voz de Dios puede resaltar por sobre todas las voces, y bien intencionadas, porque me queda claro que de pronto hay voces bien intencionadas a nuestro alrededor, no malos. Yo no te estoy hablando de buenos y malos, te estoy hablando de voces buenas. Pero ¿cuál de todas las voces buenas que tengo enfrente a mí, cuál es la mejor? ¿Cuál es la que proviene de Dios? ¿Cuál es la que va a fortalecer mi fe? La fe viene por el oír, y por el oír la palabra de Dios. Y yo hablaría de reconocer la voz de Dios. Y se puede reconocer cuando hay comunión continua con Dios. Una vez dejando ese antecedente de reconocer la voz, y determinarnos por la voz, hay una parábola que cuenta el Señor Jesús, una parábola de esas conocidas que trascienden las fronteras de las puertas de las iglesias, y se han hecho canciones acerca de él. San Lucas capítulo 15 verso 1 dice: se acercaban a Jesús. Ese primer verbo, acercarse. Se acercaban a Jesús, porque eso ya habla de una acción. Se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Se acercaban. Podían pasar de largo, podían no detenerse. Sin embargo, se acercaban, y no solamente se acercaban, sino que además se quedaban a escucharle. Esa es una acción. Verso 2. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: a los pecadores recibe y con ellos come. Entonces él le refirió esta parábola diciendo: ¿qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto, y va tras las que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros, gozoso, y al llegar a casa, reúne a sus amigos y vecinos diciéndole: gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente, que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. ¿Sí? Jesús les cuenta esa historia, esa preciosa historia de las 100 ovejas. Un pastor, alguien que tiene 100 ovejas, pero que se da cuenta de entrada que falta uno. Y eso hay que resaltarlo. Se da cuenta. No se crean o no, pero los pastores y los sacerdotes saben cuando uno no va. Entre todo el montón pudiera yo pensar que no, nadie se va a dar cuenta. No, si te ama se da cuenta y te extraña. Y bueno, esa historia del personaje que se da cuenta que no está una, y su agenda se convierte en esa una, y va tras ella y la busca hasta que la encuentre, y una vez que la encuentra la carga y regresa. Esa expresión empieza un poquito antes. Se acercaban para oírle, la mencionaba ahorita. Se acercaban para oírle, ¿sí? Y yo resaltaría que hay un encuentro bilateral. Hay dos mostrando una intención o un deseo, ¿sí? Por un lado ellos se acercan y escuchan. Por otro lado Jesús no se callaba. Hace años había alguien que sabía guitarra y estábamos en la adolescencia y queríamos aprender. Y nos acercábamos, conseguimos una guitarra, nos acercábamos, y cuando nos acercábamos se volteaba. No le gustaba enseñar, era celoso de su profesión, era celoso. Hay quien está deseoso de compartirte, hay quien es celoso. ¿Y cómo le estás diciendo? Luego te digo, ¿dónde estás comprando? Alguien que viene, luego te aviso. No, Jesús no se queda con nada, Jesús comparte lo que tiene. Se acercaban a escucharle y Jesús no se callaba, no se movía del lugar, les hacía espacio y les hablaba. Pero ellos se acercaban a escucharle, hay un interés mutuo. Y no solamente se acercaban a escucharlo, sino que además se quedaban a interactuar con él, comían con él. Y Jesús les permitía compartir tiempo con ellos. Y eran publicanos y pecadores. Yo voy a decir, Jesús comió con muchos pecadores, no comió con todos. No comió con todos, pero comió y enseñó a los que se acercaron, a los que se determinaron por su voz, a los que estuvieron dispuestos a permanecer ahí. Había muchos pecadores, no creo que hayan sido los únicos, no hay muchos. Dice la Biblia que en el último momento de Jesús, en los últimos momentos de Jesús en esta tierra, muchos gritaban: crucifícale. Otros no, otros sufrían por ese acontecimiento. ¿Quiénes eran los que sufrían y quiénes los que seguían gritando? Pues seguramente los que escucharon y se fueron de largo, los que se quedaron a interactuar con él, los que de alguna manera convivieron con él, transformaron su vida, se acercaban para escucharle y Jesús les enseñaba, se quedaban a comer con él y Jesús compartía tiempo con él. Jesús comió con pecadores. Y no solamente con ellos, sino con sus discípulos.
No todos los pecadores escucharon a Jesús, son los que se acercaron a escucharlo. No todos los pecadores comieron con Jesús, son los que se acercaron y aceptaron la invitación. Solo ellos. Jesús lo cuenta con una parábola, ilustra una forma en la cual Dios nos ama. Porque Dios nos ama. Y viene esa parábola, un hombre tiene 100 ovejas, pierde una. Esa una es una que ya no escucha la voz del pastor. Ya no está cerca de la influencia del pastor. Mientras está cerca, escucha la voz, escucha la instrucción. Y el pastor dice, el Salmo 23, que junto a buenos pastos te lleva, a una buena situación, a buenos lugares en los cuales no hay necesidad, no se experimenta la necesidad. Cuando tenemos una relación con Dios, no conocemos el concepto de necesidad. Habrá cosas que querramos, pero no necesidad, no tendremos falta de ningún bien. Sin embargo, hay una que ya no escucha la voz de su pastor y no tiene rumbo, está perdida. Y dice que esa que ya no contaba con la protección del pastor, esa que está expuesta, el pastor va y la busca. Y la busca hasta que la encuentra. Y dice la expresión que cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros y regresa con ella a la seguridad de sus cuidados. Y el pastor está haciendo lo correcto, está cumpliendo con lo que debe de cumplir. Nota la ausencia, les decía hace un momento, nota la ausencia, se da cuenta de que hay una que no está, pudiera conformarse. Digo, si ves el gran panorama, 99 contra una no es ninguna. Sin embargo, va y la busca. Es importante, somos importantes para Dios. Somos importantes. Y bueno, va y la busca y cumple con lo que debe de cumplir, y la encuentra y la carga sobre sus hombros. Pero yo quiero resaltar un punto, básicamente sería mi punto, y sería, la oveja se dejó cargar. Y se dejó cargar, porque a veces el susto nos puede hacer correr para otro lado. Puedes escuchar la voz, y a quien escucha la voz de su pastor, a quien escucha la voz del sacerdote, a quien escucha la voz del mensajero de Dios, como le quieras llamar, hombre. Nosotros creamos títulos. Los títulos son de las personas. A final de cuentas no son más que mensajeros de Dios. Con el título que tú quieras. Pero Dios nos ama, y cuando nos extraviamos, Dios envía un mensajero. Con el título que quieras y en la forma que quieras. Y quien sea, mira, la Biblia cuenta la historia de Balaam, un personaje que en un momento dado andaba medio sesgado, medio errado, y dice que la Biblia que hasta un burro le habló. Así que no estamos por encima de eso, ¿no? O sea, mira, le cuenta, Dios nos ama y envió un mensajero. Pero la oveja escucha la voz de su pastor o del mensajero de Dios y no corre. Se deja encontrar y le permite al pastor volver a casa. Le permite al pastor que la cargue y regresar a la seguridad del lugar. Vaya, se dejó cargar. Se dejó. Lo bueno ocurre porque Dios es bueno, pero también lo bueno ocurre porque le permitimos a Dios obrar en nuestra vida. A veces las cosas no suceden y no es porque Dios no nos ama. Hay quien voltea y de pronto reclaman y te van a decir, es que yo le pedí a Dios y yo le dije. Pues sí, pero cuando se acercó te permitiste ayudar, te dejaste ayudar, corriste. Dice por ahí una frase que la oveja jala, digo, la cabra jala para el monte, y para el monte, y para el monte, y va, y se va, y va. Y ahí va detrás de ti, y ahí te vas, y te vas, y te vas hasta dónde. Hasta que te detengas, y hasta que te dejes cargar, hasta que le permitas a Dios tomarte en los brazos. Luego en la casa a veces hay dificultades, y uno como padre quiere ir a abrazar a los hijos. Quieres que mira, ya no quiero que permanezcamos en discusión, que ya no quieres acabar con la situación de que permíteme abrazarte, y el muchacho no se deja. Y no se deja, y no se deja, y no quiero que me abraces. Pero es que lo único que necesitas es un abrazo. Es lo único que ocupas. Y es lo único que no quieres recibir. Lo único que necesitas es que te abrace y que te muestre cuánto te amo a través de este abrazo. Y es lo único que no quieres recibir. Es que en ocasiones lo único que ocupamos es el abrazo de Dios. Para sentir cuánto nos ama y cuánto está dispuesto a hacer por nosotros. Y es lo único que no permitimos. La historia de la oveja perdida no es la historia solamente del amor de Dios. Es la historia de esa oveja que está dispuesta a permitir que Dios haga la diferencia en él. Que le permite ser tomado en sus brazos y le permite regresar al lugar correcto. Dice la expresión que dejó a las 99 en el desierto. Pues no sé si sea atractivo el desierto. Parece que el desierto no, sin embargo, ahí lo deja. Pues a lo mejor el monte es más atractivo, ¿no?
Como que me trae de monte para el desierto. Pues te traigo para donde es necesario. Te traigo para donde tienes que estar. Yo te diría, dice, cuando la encuentra, dice el verso 5, y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso. Cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros. Pero es ese pastor buscando a la oveja, llamándole, no sé si por su nombre. Estuve leyendo acerca de esto al respecto y dice algunos comentarios que las ovejas llegan a reconocer la voz de su pastor. Están las diferentes manadas y hay diferentes pastores, cada pastor trae su propio rebaño, pero escuchan de entre todos, el ven para acá, se vuelve una voz conocida para determinado grupo de ovejas y son las que regresan. Reconocen la voz de su pastor y se determinan por la voz de su pastor. San Juan capítulo 10, 27 dice algo así. Dice que mis ovejas oyen mi voz y me siguen. De entre todas las voces, te decía hace un momento, la fe viene por el oír, pero por el oír la palabra de Dios, no por el oír cosas buenas o cosas interesantes. No, de todo lo que escuchamos, de todo lo que oyes, aún lo positivo de lo que escuchas, porque hasta los horóscopos, abres en la mañana y dices, ay, el día de hoy tendrás, ay, se oye chido, se oye bien, sí, pero no sé si sea la voz de Dios, no me atrevería yo a decir eso. Hay muchas cosas bonitas que escuchas alrededor, muchas cancioncitas positivas, y youtubers, sí, pero de todo lo bueno que escuchas, es la voz de Dios la que te va a rescatar. Situaciones de tristeza, de depresión, de amargura, conflictos en los que te encuentras, pues sí, de pronto nos alejamos sin malas intenciones, pero nos dejamos de ver al maestro, dejamos de ver al pastor y para cuando acordé estoy fuera del rebaño. Los hijos de pronto dejan de escuchar la voz del padre y para cuando acuerdas, sin ser malos, terminan lejos de la cobertura de la protección del padre. Y ya están distantes de donde se escucha, distantes de donde se oye. Y cuando va el padre, no se dejan rescatar o cargar. Dice la expresión y a mí y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros. Y esto solamente fue posible porque uno mostró el amor y el otro mostró humildad y dependencia. Dices, yo necesito de Dios, hombre. Necesito. Ya no voy a intentarlo yo, ya no voy a hacerlo. Lo he hecho yo muchas veces, lo he intentado muchas veces y las cosas no me resultan. Ahora necesito que sea Dios el que me sostenga y el que me lleve de regreso. Ya intenté muchas veces regresar al camino correcto, ya intenté muchas veces volver y simplemente no me resulta, no encuentro el camino a casa. Bueno, porque vas solo, porque lo que necesitas es al Padre que vaya por ti y te devuelva. Y ahí ocurre todo. Reconocen la voz. La oveja se dejó rescatar, si me permite decirlo así, sí. Y oyó venir al pastor, seguramente lo oyó venir y se esperó y permite al pastor que lo cargue y lo regrese allí. Debemos permitirle a Dios que nos tome y nos conduzca. Sí. Hay una cita, yo he dicho, hay citas que son muy llamativas y hay otras que pasan a veces inadvertidas y a veces algunas expresiones que yo considero situaciones muy tristes y muy lamentables pasan así como inadvertidas. Hay otras que llaman mucho la atención. En San Mateo capítulo 13, en el verso 58, dice acerca del Señor Jesús, se les ha leído, y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Hubo regiones a las que Jesús llegó, visitó y no ocurrió nada. No ocurrió nada, no hubo gente que se quedó con su enfermedad, hubo paralíticos que no caminaban. Ves la Biblia y es muy bonito escuchar que los paralíticos caminaban, que los ciegos recuperaban la vista, que las personas se reconciliaban con su familia. Eso es muy bonito. Pero imagínate que hubo regiones enteras, no te hablo de casas, estoy hablando de regiones enteras, en Mateo 13, 58, en las que no hubo diferencia. No ocurrió nada. Se quedaron en su condición. ¿Por qué no se dejaron rescatar? Porque no escucharon la voz
maestro, del pastor y sacerdote. Te repito, el título que le quieres poner, la etiqueta es... No lo escucharon. Te leo todo el pasaje, digo, ahí termina en el 58. No hizo ahí a causa de la incredulidad de ellos. 13:54. Y venido a su tierra, les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían: ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, Simón, Judas? ¿No están todos sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Y se escandalizaban de él. Pero Jesús les dijo: no hay profeta sin honra sino en su propia tierra y en su casa. Y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. En su propia casa no hizo la diferencia. En su propia tierra. A veces es frustrante porque dijo: oye, en mi propia casa, hombre, ¿cómo es posible que en mi propia casa haya diferencias, haya dificultades y mis propios hijos? Es que sucede en ocasiones. Sucede. Lo estamos viendo ahorita. Pues se dice con mucha frecuencia: nadie es profeta en su tierra. Con mucha frecuencia. Pero podemos serlo. Al final, cuando ves la historia, algunos que no creían en él lo hicieron porque la evidencia es alta y el amor determina. Cuando la oveja no reconoce la voz, o no quiere escuchar la voz, o se aleja, porque le vas hablando: oveja, oveja, y ya corre, y le hablas y corre, y le hablas y corre, es que no es para allá, es para acá. Entonces ocurre, lo bueno ocurre cuando el amor de Dios está, pero también cuando nos permitimos. En nuestra vida, la diferencia va a suceder cuando nos dejemos tomar por Dios, cuando nos acerquemos a escuchar, cuando nos quedemos a cenar, a convivir, a tener comunión con Jesús y con sus discípulos, no solo con Jesús, con todos los que están alrededor de Él, y cuando nos dejemos tomar por Él y conducir. ¿Sabes qué? A donde tú quieras, ya lo intenté yo, ya fue donde yo quise, ya hice lo que yo quise, ya me fui. Ahora es a donde tú me digas. A donde tú me digas, a donde tú me lleves, a donde tú me conduzcas. O sea, el rescate sucede cuando se lo permitimos. Lo escuchar, no es literal, porque ahorita pensaba precisamente en cura un sordo, ¿verdad? ¿Cómo le hizo? Porque no viene muy amplio. ¿Cómo le hizo para darse cuenta que venía Cristo? Dios nos ama. Hay toda una comunicación no verbal de parte de Dios. Pero del sordo. Sí, el Espíritu comunica, dice la Biblia, que el Espíritu intercede con gemidos indecibles. Les decía hace un momento, hay gemidos que aunque no alcances a construir una palabra, tienen sentido para el oído correcto. Un recién nacido no lo entiende. Puede haber 50 personas y ninguno le va a entender, pero su mamá va a decir: necesita esto. Sí. Porque hay un oído entrenado para reconocer los gemidos indecibles. La palabra dice que el Espíritu intercede por nosotros. Y aún los gemidos indecibles, aún la posición. Mira, tú te das cuenta cuando alguien, por su manera de sentarse, te das cuenta. Ahí hay algo y tienes esto. Por la sola manera de sentarse. ¿Sabes cuando alguien tiene ánimo o desánimo? Bueno, esa comunicación no verbal existe de parte de Dios para nosotros. Pero al final, no importa que tanto Dios nos busque, si no le permitimos a Dios intervenir en nuestra vida. Al final no importa, o sea, esto es muy triste. No hizo muchos milagros ahí. Hubo familias que no transformó, hubo ciegos que se quedaron así, hubo paralíticos tal vez, hubo confundidos que siguieron confundidos. Y no es que Dios no hubiera llegado hasta ellos. No es que el pastor no hubiera llegado hasta donde está la oveja perdida. Sino que a causa de la incredulidad. Si no creemos que Dios nos ama, si no creemos que Dios nos está buscando, si no creemos que para qué me quiera, pues imagínate el miedo, una oveja herida tal vez, lastimada, intenta ayudar a un animal herido y no se deja en ocasiones a menos que baje la guardia. Cuando finalmente baja la guardia y dice: ya, lo que tú quieras hacer conmigo, llévame, es más, estoy dispuesto, lo ves venir y no sabes que te va a ayudar, pero ya, si quieres acabar con mi vida. No quiero acabar con tu vida, al contrario, quiero rescatarte y llevarte y conducirte. Pero hasta que no bajas la guardia, mientras estemos dando guardia, en el encuentro, y si me permites compararlo, ya te lo termino, ¿no? Cuando Jesús está buscando, Pablo, antes de ser Pablo, era Saulo, perseguidor de la iglesia, un asesino de los seguidores de Jesús,
y que va buscando un encuentro con Jesús, se cae del caballo y hay una expresión, dice, dura cosa te es dar costes contra el aguijón. Esa expresión, el aguijón es lo puntiagudo, el coste es el golpe. A ver, dale un golpe, un clavo con tu mano, no con el martillo. Dale un golpe, o sabes que te va a lastimar. Bueno, vas contra lo que te lastima. Vas contra lo que te puede hacer daño. Permanecer en el error, insistir en el error, cuando lo que Dios quiere es rescatarnos. La parábola de las 100 ovejas es una parábola hermosa. Es la historia de un padre que ama, pero es la historia de alguien extraviado que se deja rescatar. La fe viene por el oír. ¿No? Escuchar la palabra es creer que Dios nos ama y que Dios nos rescata y que cuando llega la ayuda, cuando finalmente la ayuda llegue, que llegue a tiempo, adelante, hacia donde tú digas y como tú digas, te va a tomar en los brazos y te va a llevar a la seguridad de su presencia.